Yo quisiera hacerme esta pregunta para comenzar. ¿Cuándo negociar? ¿Cuál es el momentum histórico ideal para negociar? Y como saben ustedes, escoger mal el momento puede tener un costo muy alto, porque un fracaso de una iniciativa de paz puede ahondar el escepticismo en la opinión pública sobre las posibilidades de ese proceso de paz y puede cerrar por largos años la posibilidad de impulsar un proyecto de paz con un grupo guerrillero. Entonces, el momentum ideal es clave para abrir un proceso de paz, y la pregunta que yo le formularía es: ¿hoy existe un momento ideal para reabrir una eventual negociación de paz con el ELN? ¿O definitivamente hoy con el ELN pensar en un proceso de paz es equivocado y nos llevaría a cometer un grave error de iniciar un proceso cuando no existe una voluntad real de estos grupos guerrilleros de alcanzar una salida negociada efectiva? Y por consiguiente lo que generaría es una nueva frustración en la opinión pública que llevaría a que una eventual negociación en el futuro pudiera reabrirse no antes de 5 o 10 años, y lo único que nos conduciría es probablemente una agravación de la conflictividad interna. Entonces, el momento es clave. Y con respecto al momento ideal para negociar, existen dos teorías a nivel internacional, las más importantes. La teoría de un profesor, William Sarman, que habla, llama su tesis la teoría del impasse mutuamente doloroso. William Sarman dice que el momento ideal para negociar es cuando existe un punto muerto, cuando tanto la guerrilla como el Estado tienen conciencia de que no es viable una salida de carácter militar. Ni el Estado está en capacidad de derrotar a la guerrilla, ni la guerrilla está en capacidad de derrotar al Estado. Se produce un punto muerto, y ese punto muerto lleva a que una prolongación del conflicto sea mutuamente dolorosa, porque no tiene perspectivas de solución por esa vía. Y William Sarman se refiere específicamente a la experiencia del Salvador, donde se había llegado a este punto muerto que llevó a las negociaciones de paz en esta nación centroamericana, o a lo que ocurrió en Afganistán, donde finalmente, después de 19 años, Estados Unidos decide negociar con los rebeldes afganos y dar una salida al conflicto en lo que fue una negociación de paz frustrada, a mi modo de ver, con una salida probablemente vergonzosa a los Estados Unidos de Afganistán, pero había conciencia que había un punto muerto. Sin embargo, esta teoría del punto muerto, la teoría del impasse mutuamente doloroso de William Sarman, ha sido complementada por otro autor, Dean Pruitt, que plantea la teoría de la disponibilidad. Él dice: no basta que haya un punto muerto, se requiere que haya una disponibilidad del Estado y del grupo insurgente para llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Porque un grupo guerrillero como el ELN puede ser consciente de que no tiene ninguna posibilidad de acceder al poder por la vía de las armas, como hoy lo reafirman en todos sus documentos, y a pesar de esa conciencia de la imposibilidad de acceder por la vía armada al poder, persiste en la guerra. Es decir, mi respuesta a estas dos grandes teorías es la siguiente. Frente a la pregunta: ¿existe un punto muerto en el conflicto armado en Colombia? Mi respuesta es sí. Frente a la pregunta: ¿tiene voluntad de negociación real el ELN? Mi respuesta es no. Es decir, en Colombia tenemos un empate mutuamente doloroso,
No un empate estratégico, porque obviamente la superioridad de las fuerzas militares es aplastante, pero un empate mutuamente doloroso en el sentido de que después de 50 años no hemos tenido capacidad de resolver militarmente el conflicto con este grupo guerrillero. Pero lo que no existe es una disponibilidad para una negociación de paz por parte del ELN. Entonces, la segunda condición para abrir una negociación de paz no se da. Y yo planteo esto leyendo los últimos documentos del ELN. Como ustedes saben, tenemos un nuevo comandante del Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, que es una persona ultra radical. Antonio García, a diferencia de a quien sustituyó Nicolás Rodríguez, Gavino, que como ustedes saben, hacía 2 años estaba en atención psicológica en un centro de atención médica en La Habana, en una profunda depresión, y Gavino venía de hacía 2 años insistiendo en la necesidad en su deseo de abandonar la dirección del ELN. Sin embargo, se pospuso mucho esta decisión y finalmente se tomó, pero Antonio García es un hombre ultra radical y los últimos documentos del ELN ya la palabra paz desapareció. En los últimos documentos del ELN se habla de que debido a la protesta social, Colombia se está acercando a una situación prerevolucionaria y por consiguiente lo que hay que estimular fundamentalmente es esta coyuntura prerevolucionaria que a través de una movilización urbana puede llevar a adelantar un proceso revolucionario exitoso. Es decir, aquí leyendo los últimos documentos del ELN, uno tiene la convicción de que una disponibilidad del ELN para una negociación de paz exitosa es muy poco probable y están soñando mucho más en la existencia de una coyuntura, insisto, prerevolucionaria. Bien, ahora, con respecto a las teorías de resolución de conflictos, a nivel internacional existen 2 grandes corrientes que debaten este tema de la disponibilidad de un actor armado. Hay una corriente que dice que cuando uno de los 2 actores, el Estado o la guerrilla, está utilizando las negociaciones de paz no para lograr un acuerdo, sino para ganar tiempo, para fortalecerse militarmente, para debilitar a su adversario, para ganar legitimidad política denunciando que es su adversario el que no tiene voluntad de paz y utilizar políticamente las negociaciones de paz como un recurso para la guerra en el futuro. No se debe iniciar una negociación de paz, porque si una de las 2 partes está utilizando en forma indebida las negociaciones de paz como un recurso para la guerra, esto es negativo para iniciar ese proceso. Hay una segunda escuela que plantea que en muchas ocasiones un grupo guerrillero, por ejemplo, puede llegar a la mesa de negociación sin voluntad de paz, puede llegar a la mesa de negociaciones para utilizarla como un recurso para la guerra, para ganar tiempo, para disminuir la presión sobre sus frentes guerrilleros por parte del ejército a través de una tregua bilateral, para recuperarse, para ganar influencia política, gracias a que tiene posibilidades de acceder a la prensa nacional e internacional, para ganar aliados, etcétera. Pero plantean que en determinadas circunstancias ese grupo que no tiene voluntad la puede cambiar en el camino si cambian las circunstancias políticas, nacionales o internacionales. Y estos teóricos plantean que eso fue lo que pasó en El Salvador, cuando en 1985 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional inició negociaciones con el presidente Napoleón Duarte de la Democracia Cristiana
el Frente Farabundo Martí lo hizo pensando en utilizar las negociaciones de paz como un recurso para la guerra. Ustedes recuerdan que en 1989 lanzaron la llamada ofensiva final, donde trataron de tomarse San Salvador y derrocar al gobierno. Sin embargo, en 1989, la caída del muro de Berlín, 1990, la crisis del campo socialista, luego vendría el colapso de la Unión Soviética, vendría un cambio de gobierno en Washington. Las circunstancias internacionales hicieron que el Frente Farabundo Martí, que había comenzado una negociación para utilizarla como recurso para la guerra, terminó firmando un acuerdo de paz en enero de 1992. Entonces, estos teóricos dicen que incluso si un grupo guerrillero no tiene voluntad de paz, se puede transformar su voluntad de paz si hay un cambio en las circunstancias nacionales e internacionales. Yo después quiero volver sobre esta teoría. Ustedes pueden ver claramente los dos modelos. En el lado izquierdo, la negociación de paz como un componente táctico de la guerra. Esto es lo que el ELN ha hecho desde 1991. El ELN lo que ha hecho es que el ELN percibe el conflicto armado como históricamente necesario. La oferta de paz cumple ante todo una función de legitimación de la propia estrategia bélica y una forma de poner al descubierto la ausencia de voluntad del adversario. O es un recurso táctico de presentar una agenda maximalista, que es lo que siempre hace el ELN, que de antemano se sabe inviable como agenda de negociación. Y entonces el ELN, cuando presenta estas agendas maximalistas desde el año 91, sabe que el Estado no las puede aceptar y por consiguiente, una vez rota los acuerdos de paz, hace responsable al Estado del fracaso de la paz y sale fortalecida ante sectores de la opinión pública porque realiza un contraste tramposo entre su voluntad de paz y la ausencia de voluntad del gobierno con estas agendas maximalistas. Y en el lado derecho aparece las negociaciones de paz cuando un grupo guerrillero ya ha tomado la decisión de hacer el tránsito de las armas a la política. Es cuando un grupo guerrillero percibe que hay un desajuste entre los medios utilizados y los objetivos finales posibles. Ya la guerra no va a conducir a la posibilidad de acceder al poder por esta vía y es consciente de la necesidad de transitar de las armas a las urnas. La oferta de paz es genuina. Lo que busca es una agenda mutuamente negociada, mutuamente beneficiosa y sobre todo hay voluntad de paz cuando una guerrilla plantea una agenda acotada, una agenda limitada, una agenda negociable, una agenda que sea posible. Y sobre todo cuando el centro de la agenda es el tránsito de las armas a la política. Cuando el centro de la agenda es un cambio de todas las estructuras agrarias, políticas, de relaciones internacionales, cuando es una agenda maximalista, uno tiene ya la idea de que ese grupo guerrillero lo que está utilizando ese mecanismo como un instrumento para deslegitimar al Estado y no hacer la paz. Cuando una guerrilla plantea una agenda acotada, una agenda limitada, es porque ya tiene la decisión de abandonar las armas y de transitar hacia la vía política. Entonces, me parece que en el lado izquierdo está claramente lo que ha sido el modelo de paz del ELN desde 1991 y en el lado derecho están los modelos de paz que finalmente firmaron, negociaron el M-19 y los otros grupos que han salido de la guerra. Si ustedes se dan cuenta, en La Habana, el contraste, como vamos a ver, entre la agenda acotada y limitada de las FARC con la agenda maximalista del ELN ya mostraba las diferencias entre una y otra de las dos organizaciones. Bien, y aquí nuevamente les voy a mostrar
lo que ha sido el tema con el ELN. Fíjense ustedes que con el ELN se han negociado todos los gobiernos desde 1991, incluso mucho más que eso. El primer esfuerzo de buscar una salida negociada con un grupo guerrillero fue con el ELN. Ustedes recuerdan que en 1975, cuando vino el cerco militar, la operación Anorí, que casi destruye al ELN, hubo un esfuerzo, Alfonso López Miquelsen, el presidente de entonces, le planteó al ELN la posibilidad de una salida negociada y mandó al secretario jurídico de la presidencia y al gobernador de Bolívar para negociar. El ELN aprovechó esta oferta de paz para romper el cerco de Anorí y reconstruirse. Este fue el primer intento de paz que hubo en Colombia y fue con el ELN increíblemente en 1975. El entonces comandante del ejército, el general Álvaro Valencia Tovar, hace responsable a Alfonso López Miquelsen por haber caído en la trampa del ELN y haber permitido romper el cerco sobre la guerrilla en Anorí en ese año, mientras que López Miquelsen hace responsable al general Valencia Tovar. Es un episodio que todavía está en debate histórico, pero fue el primer esfuerzo de paz. Luego hubo negociaciones de paz con el ELN, con los grupos guerrilleros que no firmaron la paz en los años 90, las FARC, la disidencia del EPL y el ELN en Tlaxcala, México, 91-92 en Caracas. Luego bajo Ernesto Samper en Maguncia, Alemania, y en el Palacio de Viana en Madrid, en España. Luego con Andrés Pastrana, las negociaciones de paz que hubo en el Valle de Río Verde. Luego con Álvaro Uribe Vélez, 2005-2007 en La Habana. Y luego con Juan Manuel Santos en Quito, La Habana. Es decir, todos los gobiernos, desde César Gaviria hasta hoy, han hecho esfuerzos de paz con el ELN frustrados. Eso es muy impactante, muy impactante. Y obviamente amerita una honda reflexión sobre por qué estos esfuerzos de paz sistemáticos han fracasado todos. Y yo insisto, desde mi punto de vista, la razón del fracaso es que el ELN nunca ha tenido voluntad de paz, que el ELN ha utilizado todas las negociaciones de paz como un recurso para la guerra, que ha utilizado todas las negociaciones de paz para ganar visibilidad nacional e internacional, para reconstruirse, para romper los cercos militares, para adquirir nuevos recursos, para ganar influencia ante la opinión pública, para aprovechar las negociaciones de paz y ganar influencia en ciertos sectores. Esa es mi percepción personal y es a partir de ahí donde tenemos que ver las posibilidades del futuro. Bien, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones desde mi punto de vista para este comportamiento del ELN? Yo voy a dar 7 razones para tratar de explicar la sociología política del ELN. La primera razón, a mí me parece que hay una enorme influencia de la tradición católica radical en el ELN, desde la vinculación del padre Camilo Torres y su sacrificio doloroso e inútil en 1966, cuando murió en Santander el padre Camilo Torres, y esta vinculación sistemática de sacerdotes, de monjas, y que ha hecho que en el ELN hay una combinación de la hoz, el marxismo y la cruz, ha llevado en el ELN una cierta cultura del sacrificio individual, de una cierta visión de la militancia como un sacrificio y obviamente una lectura profundamente equivocada de la religión, pero esa lectura tiene un sustrato en la cultura helena. Y Alfredo Rangel, un reconocido analista
que ya hace muchos años no publica, desgraciadamente, Alfredo Rangel, que publicó obras muy interesantes en los años 90, planteó que en los grupos guerrilleros colombianos habían tres lecturas del tiempo. En las FARC había una lectura rural del tiempo, la guerra popular prolongada de Mao Zedong, y por el predominio de dirigentes de origen agrario. Y entonces en las FARC podían darse el lujo de estar 50 años en la guerra porque había una mentalidad del tiempo agrario propio de la cultura campesina. Sin embargo, cuando en los años finales de los 90, principios de este siglo, todos los líderes agrarios, Manuel Marulanda Vélez, el Mono Jojoy, murieron en combate o murieron en enfrentamientos con la fuerza pública o murieron de muerte natural y salieron del liderazgo y llegaron a la dirección de las FARC personas que venían de la Juventud Comunista o del Partido Comunista de origen urbano. Pasamos de un tiempo rural a un tiempo urbano. Pasamos de la idea de la guerra popular prolongada e indefinida a la impaciencia de la cultura urbana, y esto en buena medida influye mucho, este cambio de la composición rural a urbana, en la decisión del tránsito de las FARC de las armas a la política. Sin embargo, en el caso del ELN tenemos un tiempo bíblico. Los miembros del ELN consideran que pueden permanecer indefinidamente en la guerra y que esa es su obligación. Eso es muy impactante. Si ustedes leen los documentos recientes de Antonio García, él dice, llevamos 50 años, pero todavía podemos resistir otros 50, porque nuestro ejemplo es determinante para mantener viva la llama de la revolución. Es decir, hay un manejo del tiempo que yo creo que tiene sustrato religioso. En el caso del ELN, insisto, una mala lectura de lo religioso, pero eso influye mucho en esta cultura. El segundo tema que me parece clave, el mayor incentivo para que un grupo guerrillero firme un acuerdo de paz es la posibilidad de transitar de las armas a la política. Y en el ELN este incentivo no existe. Si ustedes leen los documentos del ELN, en ninguna parte aparece el interés de transitar de las armas a la política. En ninguna parte. Porque ellos desprecian la democracia liberal. Ellos desprecian la democracia pluralista. El ELN es mucho más partidario de una democracia plebiscitaria de partido único, Cuba o Venezuela hoy. Y entonces el mayor incentivo, el incentivo que se le ofreció al Frente Farabundo Martí, a la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, a ETA, que hoy hace parte de la coalición Bildu, que es la segunda fuerza política en el País Vasco español, al ejército republicano irlandés, a IRA, con el Sinn Féin, que hoy en día es el segundo partido político en Irlanda del Norte. El mayor incentivo, ofrecerles la construcción de un partido político, no es un incentivo para el ELN. Y como ese incentivo no existe, el ELN cambia ese incentivo por las agendas fundamentalistas. Entonces el ELN dice, para mí, pasar a la lucha democrática no es un incentivo. Para mí el único incentivo real es un cambio radical de todas las estructuras. Entonces el ELN en todas sus agendas de negociación busca la revolución por decreto. Entonces aquí tenemos un segundo problema, que no tenemos un incentivo real que ofrecerle al ELN por su desprecio a la democracia liberal. El tercer problema que tenemos con el ELN es que, a diferencia de otros grupos guerrilleros, el ELN es una guerrilla que surge en el modelo guevarista, en el modelo del Che Guevara, donde la dirección política y la dirección militar se confunden en una sola, y es una guerrilla puramente militar sin ningún tipo de expresión política real. El ELN busca controlar en Arauca a través del clientelismo armado, busca que los bienes del Estado sirvan para alimentar las arcas de la guerrilla. Entonces hay clientelismo armado y presencia
en los organismos estatales en Arauca, pero no busca tener presencia real en las instancias políticas, con presencia política, con acción política. Entonces, el ELN es una guerrilla típicamente militar con una muy débil capacidad, con una muy débil tradición y experiencia en el plano político. Y esto era muy diferente a las FARC, porque las FARC, como ustedes saben, era el brazo del Partido Comunista Colombiano, la teoría, la doctrina de la combinación de todas las formas de lucha revolucionaria. Entonces, las FARC, como brazo armado del Partido Comunista, tenía tenía una tradición de participación política. Cuando las FARC rompen con el Partido Comunista Colombiano en 1993, crean el Partido Comunista clandestino y el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia, y siguen jugando en el plano político, pero eso no hace parte de la tradición del ELN. El cuarto elemento por el cual es muy difícil hacer la paz con el ELN es un concepto que el ELN tiene muy arraigado en su pensamiento, que es el derecho a la rebelión. Cuando yo estuve en La Habana en las negociaciones de paz, como relator de la Comisión de Historia del Conflicto y sus Víctimas, que sacamos el informe en 2015, si no estoy mal, 2016, había un sacerdote jesuita, el padre Giraldo, que hacía parte de los seis historiadores nombrados por las FARC, y el padre Giraldo ha insistido mucho en el derecho a rebelión como un derecho natural. Entonces, las FARC, el ELN, plantea que el derecho a la rebelión es un derecho ahistórico. Bajo cualquier circunstancia, independientemente si existe una dictadura militar, independientemente si existe una ausencia de espacios políticos de expresión ciudadana, independientemente de la situación política, bajo cualquier circunstancia hay el derecho a la rebelión, y este concepto está muy arraigado en el ELN. Bien, el otro elemento que me parece muy complejo con respecto a esta organización guerrillera es que ellos plantean que bajo ninguna circunstancia en una negociación de paz habrá una dejación de las armas. Ellos plantean que dejar las armas solamente es posible en el momento en el cual no se haya firmado solamente un acuerdo de paz, sino que el acuerdo de paz se haya implementado. Es decir, que las armas son la garantía de la implementación de los acuerdos de paz. Esto es enormemente difícil porque el momento digamos, el mayor logro con el ELN se logró bajo el presidente Álvaro Uribe Vélez. En la negociación que hubo en La Habana, con Luis Carlos Restrepo como alto comisionado de paz, con el ELN se llegó a avanzar muchísimo y se rompió las negociaciones de paz a pesar del avance extraordinario cuando se planteó la dejación de las armas. El ELN dijo no, nosotros dejamos las armas cuando el acuerdo de paz se haya ya implementado. Este es algo que aparece en todos los documentos del ELN y hace muy difícil las negociaciones de paz, porque obviamente la dejación de las armas es la condición para comenzar a implementar los acuerdos. Y finalmente, el otro elemento característico del ELN es que es una organización federal. Ustedes saben, el ELN viene de una tradición caudillista vertical. Cuando Fabio Vázquez Castaño, líder del ELN, realiza una serie de actos arbitrarios, de fusilamientos sistemáticos de disidentes o de críticos al interior del ELN, el ELN pasó, cuando Fabio Vázquez Castaño finalmente se va para Cuba en 1974, después de la Operación Anorí, y viene el sacerdote español a dirigir el ELN pasa de ser un movimiento centralizado, caudillista, a convertirse en un movimiento federal, donde todas las decisiones se tienen que tomar en forma
colectiva, a todos los niveles. Entonces, hoy negociar con el ELN se ha vuelto casi imposible. Si ustedes leen las memorias de Juan Camilo Restrepo, sus memorias que están en red sobre las negociaciones de paz en La Habana, era impresionante. Cada decisión, la más mínima, tenía que ser consultada con toda la estructura del ELN, no solamente con el Comando Central, el COSE, sino con la Dirección Nacional e incluso con los frentes de guerra. Entonces, permanentemente el negociador del ELN tenía que ir de Quito a recorrer Colombia para poder que fuese aprobada cualquier decisión, la más mínima decisión. Entonces, a diferencia de las FARC, que tenía en el Secretariado Nacional y en el Estado Mayor Central una centralización real que permitía tomar decisiones, en el ELN las tomas de decisiones son hoy en día prácticamente imposibles. Y este federalismo extremo del ELN no solamente afecta las posibilidades de negociación, afecta la posibilidad de que el ELN se comprometa en cosas como el secuestro. El ELN no puede comprometerse con el gobierno nacional a abandonar el secuestro, como está exigiendo el presidente Iván Duque, porque los frentes no le obedecen. El ELN no se puede comprometer a abandonar la extorsión como exigencia del gobierno central, porque los frentes guerrilleros no le obedecen. Hay un problema de capacidad de tomar decisiones por esa estructura federal que hace muy difícil el logro. Y finalmente, la otra barrera que ha surgido en los últimos años ha sido que el ELN se ha convertido definitivamente en una guerrilla binacional. El ELN dejó de ser una guerrilla puramente colombiana para convertirse en una guerrilla binacional. Y como todos sabemos, cada vez el ELN está más incorporada al dispositivo de seguridad del Estado venezolano. Ustedes lo han discutido mucho, por lo que me comentaba el doctor Carlos Augusto, este tema. Como ustedes saben, la doctrina militar hoy de Venezuela con respecto a Colombia es la necesidad de fragilizar al vecino, de mantener a Colombia en un conflicto armado interno para que no pueda hacer el tránsito de un ejército de contrainsurgencia a un ejército de defensa nacional. Ustedes saben que Colombia desde 1955, cuando se creó en Tolemaida la Escuela de Lanceros, Colombia se volcó hacia un modelo de ejército de contrainsurgencia, pero en los años, durante las negociaciones de paz en La Habana, en las fuerzas militares, ya con la perspectiva de la paz con la guerrilla colombiana, con las FARC y el ELN, comenzó a trabajarse con la doctrina de Damasco el tránsito de un modelo de ejército de contrainsurgencia a un modelo de ejército de defensa nacional de disuasión defensiva. Sin embargo, el fracaso del proceso de paz parcial con las FARC y la persistencia de la guerra con el ELN y la emergencia de los grupos criminales afectó el proyecto militar del tránsito hacia un ejército de defensa nacional, y esto tiene muy contento a Venezuela, porque obviamente mantener a Colombia en un conflicto armado interno hace que Venezuela, que invirtió $7.000 billones en armas convencionales, en los superbombarderos Sukhoi, en las fragatas, en tanques, en misiles tierra-aire de Irak, etcétera, etcétera, le permite a Venezuela tener en armas convencionales una superioridad estratégica. Y esto, obviamente, el ELN hace parte de esta idea de la fragilización del vecino y de mantenerlo en un conflicto armado interno. Entonces, el ELN se ha convertido en parte de esta estrategia venezolana por otra segunda razón, porque, como ustedes saben, la hipótesis de guerra de Venezuela es la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos, y de acuerdo con los materiales de Venezuela, esa intervención militar tendría dos frentes de guerra: un frente por el Caribe, naval, aéreo, y un frente terrestre que solamente es posible por Colombia, dicen los documentos venezolanos.
No se puede intervenir a Venezuela por Guyana porque es selva. No se puede intervenir a Venezuela por Brasil porque es selva. Y el único punto vulnerable para que tropas puedan penetrar a Venezuela masivamente es por Arauca. Porque en Arauca se encuentran los llanos colombianos y los llanos venezolanos y eso permite la intervención de tropas terrestres. Es el único punto vulnerable y entonces el ELN se convierte en la primer unidad de contención, la primer grupo de contención en el caso, dicen los documentos venezolanos, en el caso de una hipotética guerra que nadie está pensando en que se produzca y que no se va a producir, pero hace parte de la oficina militar venezolana actual. El ELN es la primera línea de contención y Arauca el punto más vulnerable en el territorio venezolano, y esto es lo que se plantea. Bien, entonces cada vez más esta guerrilla binacional es más difícil, una negociación de paz, porque tiene una pata en Venezuela y una pata en Colombia, y esto hace muy compleja la situación de negociación. Entonces, frente a estos 7 variables, mi argumento central es que hoy en día con el ELN las posibilidades de negociación son enormemente limitadas. Por eso me parece importante abrir 3 cosas que me parece que pueden ser claves. La primera cosa que para mí es clave: hay que acabar con el santuario estratégico del ELN en Venezuela. A mí me parece que el peor error de la administración Duque ha sido el manejo de las relaciones Bogotá-Caracas. La idea de que Colombia, con el Grupo de Lima, que ya desapareció, podían incidir para que el gobierno venezolano hiciera el tránsito de un régimen autoritario a un régimen democrático era ilusorio. Colombia era el país más vulnerable, una frontera de 2.200 kilómetros, la frontera número 17 del mundo, entre 311 fronteras terrestres que hay en el mundo. La frontera Colombia-Venezuela es la 17 en extensión, 2.200 kilómetros. Es la frontera más vulnerable y más peligrosa de América Latina hoy, la de mayores riesgos. Y Colombia ha debido mantener unas relaciones diplomáticas con Caracas. Esa es mi lectura. Y me parece que hoy Colombia, si quiere desactivar la frontera más peligrosa de mayores riesgos de América Latina, debe comenzar a normalizar las relaciones con Caracas. Y debe comenzar a través de 4 etapas. La primera etapa ya comenzó, la de abrir la frontera. La segunda etapa, reabrir los consulados. Es impactante que los colombianos en Venezuela, 3 o 4 millones, no tengan un consulado, y es impactante que los 2 millones de venezolanos en Colombia no tengan un consulado, que no haya consulados en ninguna de las 2 naciones. La tercera etapa, unos encargados de negocios en Caracas y en Bogotá, y la cuarta etapa, la reapertura de las negociaciones diplomáticas. Pero la condición que tiene que poner Colombia para esta normalización de las relaciones es que se acabe el santuario estratégico del ELN y de las disidencias de las FARC. Porque Colombia, si Colombia no normaliza las relaciones con Caracas, va a seguir utilizando Venezuela, al ELN y a las disidencias de las FARC como recursos para seguir fragilizando a Colombia. Y Colombia está destinando una cantidad de recursos hacia este conflicto armado que van a ser absolutamente necesarios para enfrentar las consecuencias del COVID-19, de la recesión económica y para reactivar la economía. Entonces, yo sí creo que en términos estratégicos a Colombia no le conviene seguir en una confrontación con Caracas inútil y que solamente estamos pagando un alto precio. Yo creo que ahí hay un primer elemento que yo plantearía para el debate.
La segunda cuestión que me parece clave es, mirando la experiencia de ETA en España, ETA abandona las armas cuando comienzan a haber grandes movilizaciones en el País Vasco español contra la persistencia de una guerra inútil, de un terrorismo inútil, y sobre todo cuando Henry Batasuna, su partido de apoyo, le retira, le exige el abandono de las armas. A mí me parece escandaloso que uno siga hablando de Arauca como un territorio bajo dominio del ELN y de las disidencias de las FARC. A mí me parece que hace 10, 20, 30 años el Estado colombiano ha debido masivamente tener presencia integral en Arauca, en el terreno político, en el terreno social, en el terreno económico, en el terreno militar. Hay que acabar con este santuario estratégico del ELN en Arauca. Es decir, hay que ganarse a la población civil de Arauca y del norte de Santander para aislar al ELN, como ocurrió con ETA en el País Vasco español. Pero esto requiere una política que yo no la veo. Es escandaloso que hace 10, 20, 30 años Colombia no hubiera ocupado Arauca y el norte de Santander y hubiéramos tenido una frontera más segura con Venezuela. Entonces, normalizar las relaciones con Venezuela, una política integral en la frontera, me parece que es clave. Y finalmente, si miramos la experiencia de las FARC, yo creo que hay que buscar un debilitamiento militar del ELN para que el ELN tenga la convicción finalmente de que la persistencia de la guerra es inútil y que es preferible cambiar de forma de expresión. Y ahí, insisto, lo que a mí me preocupa más es que el ELN no tenga interés en transitar de las armas a la política. Y es ahí donde yo veo la principal barrera. Porque si el ELN no quiere transitar de las armas a la política, ¿cuál es el incentivo de una negociación de paz? Es ahí donde yo tengo serias dificultades de pensar en un proceso de paz. Entonces termino diciendo, me parece que Colombia tiene que cambiar las miradas con respecto al tema del ELN, tiene que pensar con mucho rigor cómo solucionar esta confrontación inútil con este grupo armado y me parece que la estrategia fundamental es normalizar las relaciones con Caracas, exigir el retiro de ese santuario estratégico de la guerrilla y una presencia integral en la frontera. Me parece que son los elementos centrales que podrían cambiar la dinámica del conflicto con este grupo guerrillero.